Ya comenzamos. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar esta mañana con el tema de lo que tiene que ver con las enfermedades, un tema de mucha importancia, como usted ya bien lo conoce, que son las enfermedades bacterianas, que ya ustedes han hecho una excelente consulta y vamos a reforzar eh, estos temas, digamos que para nosotros como médicos veterinarios, creo que es la parte más interesante en donde nosotros debemos afianzar nuestros conocimientos para de esa manera poder hacer el tratamiento debido, digamos, de acuerdo a la sintomatología de cada enfermedad. Entonces vamos a ver en esta mañana sobre las enfermedades bacterianas del ganado caprino, principalmente, y luego el ganado ovino, y vamos a partir mencionando que las bacterias, pues, esta gama de bacterias o agentes bacterianos pues, pueden causar un sinnúmero de enfermedades en los caprinos y por qué no decirlo también en los ovinos. Y todos ustedes conocen de que las bacterias pues, han ganado terreno muchísimo en el organismo de todas las especies zootécnicas, las cuales pueden reproducirse o pueden propagarse o pueden producirse en sí rápidamente en el organismo animal. Pero la pregunta es, por qué se reproducen y se propagan o puede producirse las enfermedades justamente en los animales, que muchas veces, digamos, nos preguntamos, pero yo creo que aquí hay parte que hay una gran responsabilidad, quizás, tanto en el capricultor, en el ovicultor, como también en las personas que realizan el manejo de especies, digamos, zootécnicas, más que todo, digamos, en sistemas de encierro, confinamiento, o lo que nosotros llamamos en sistemas semi-intensivos e intensivos, ¿no? Que para muchos países le conocen como superintensivo, donde, bueno, hay ciertas especies donde están poniendo más número de animales por espacio mínimo vital. Pero justamente esto se puede producir, justamente toda esta gama de bacterias. Hay varias razones, pero yo creo que una de las grandes razones por la cual nosotros debemos tomar en cuenta, quizás nosotros como responsables, digamos, de esta área, es cuando estamos manejando una granja de este tipo de explotación de caprinos ovinos, debemos nosotros siempre hacernos la pregunta y darnos la respuesta, que muchas veces se debe, considero en parte, y lo digo un poco con seguridad, porque he sido, digamos, administrador de empresas, digamos, más que todo, digamos, acuícolas y de otras empresas en donde siempre se puede pensar que es por la irresponsabilidad o culpabilidad del ser humano, del hombre. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando nosotros tenemos animales hacinados, estamos frente a, digamos, una granja o a una instalación de cualquier tipo de especie, nosotros muchas veces tenemos que tener en nuestra mano esa responsabilidad y de realizar más que todo el buen manejo justamente de estos galpones o, o de estas instalaciones o alojamientos, como lo queramos llamar, porque si nosotros no realizamos un buen manejo en las instalaciones, no realizamos una buena limpieza, desinfección, no estamos haciendo hacinamiento de número de animales por espacio, digamos, en cada uno de las de espacio mínimo vital por, puede ser por galpón o por corral, si no hacemos selección por categoría, que ya lo hemos mencionado, si no tenemos una buena calidad de agua, una buena calidad de alimento, quizás calidad, y yo diría calidad y cantidad, porque los animales una vez que están ahí, si no le damos la cantidad suficiente, justamente van a tener problemas, ¿no? Es alimento suplementario que debe ser bien balanceado. Y además eso, sin embargo, deficiencias que muchas veces podrían conllevar, digamos, a deficiencias de minerales y de vitaminas y minerales que tenemos que estar muchas veces controlando,
en los animales en ciertas épocas del año más que todo, y la presencia también muchas veces de aves que están bordeando a las instalaciones, la falta de bioseguridad. Es aquí donde nosotros debemos poner la mirada, o sea, yo creo que es ahí donde nosotros podemos poner énfasis y es el punto focal, yo diría, de las causas de muchas enfermedades y evitar justamente visitas de personas extrañas, todas estas cuestiones, y muchas veces para nosotros mismos tenemos que hacernos cambios de nuestra vestimenta y tantas cosas que ustedes muy bien las saben en la parte de la bioseguridad, para de esa manera también trabajar con un buen bienestar animal eh, y dar justamente todo eso en confort. Yo diría que por ahí estamos nosotros reduciendo esa, esa replicación o reproducción o propagación de bacterias. Caso contrario, pues los animales no van a poder hacer nada, ¿no? Y muchas veces nosotros también tenemos que realizar rondas nocturnas, diurnas, estar más en contacto con los animales para poder en las noches eh, escuchar o observar cierta sintomatología de los animales y de esa manera poderlos aislar y poder tratar. Yo creo que ahí hay una parte muy interesante que nosotros, y se lo digo con responsabilidad, que ahí está el éxito de un veterinario o de una persona responsable. Pero bueno, hay mucho que mencionar en esa parte, no es el tema, pero sabemos que muchas bacterias tienen la particularidad que usted muy bien lo sabe, las bacterias excretan pues unas sustancias llamadas toxinas, pues las cuales pueden causar daño a los tejidos, órganos y sistemas del organismo del animal y de esta manera enfermarse y causar muchas veces, si no son tratados a tiempo, causar la muerte, en este caso de los animales, tanto caprinos como bovinos. En este caso tenemos, por decir, la toxina tetani, bueno, que ahí eso también ustedes ya la conocen, la toxina botulínica y otras toxinas, digamos, del perpringen A, perpringen B, perpringen C, Welching A, Welching B, Welching C, y toda esa gama de clostridiasis, enfermedades clostridiales que ahora en la actualidad, digamos, están ganando terreno en diferentes explotaciones, tanto en caprino, ovino, bovino, etcétera, ¿no? Entonces ya nosotros sabemos que cuando tenemos estas enfermedades bacteriales, ya sabemos que los tratamientos pues siempre se hacen, digamos, con antibióticos de amplio espectro, dependiendo justamente del grado de patogenicidad, y por eso ya nosotros ya estamos familiarizados con oxetaciclina, con el oximet, etcétera, para controlar todas estas enfermedades bacterianas. Hay que muchas veces pues, hacer rotación de antibióticos para evitar la resistencia de las bacterias, ¿no? De las enfermedades y no causar y no usar el mismo antibiótico. Eso ustedes muy bien lo conocen. La elección del antibiótico pues deben ser justamente de amplio espectro, como había mencionado, para bacterias eran positivas, eran negativas, y esto depende de la patología a tratarse, ¿no? Y también de la edad del animal y del estado de salud de cada uno de ellos. Por lo tanto, los antibióticos de amplio espectro también son utilizados como tratamientos complementarios en un sinnúmero de enfermedades virales, ¿no? Tenemos la hemicina, ampicilina, etc. Pero lo más importante de todo esto, ¿no? Es realizar más que todo un calendario de vacunación. Ese calendario de prevención, ustedes también ya lo conocen muy bien, nosotros para prevenir justamente la aparición de enfermedades, a más del buen manejo, a más de la desinfección y todo lo que hemos mencionado, si no hacemos un buen calendario de vacunación y de revacunación, justamente tampoco no vamos a lograr el éxito deseado porque se nos van a presentar enfermedades de algún tipo, ya sea bacterianas, virales, micóticas, etcétera. Y también, por otro lado, hacer ese calendario de desparasitación, ese calendario de vitaminización y mineralización en los animales y cumplir con todas las medidas de bioseguridad que hemos mencionado. Es decir, como los animales pasan encerrados, no es que ellos quieren estar en hacinamiento, sino que el hombre los obliga y por lo tanto esa es nuestra responsabilidad de darle el confort y de corregir todas esas anomalías o esos factores anómalos que pueden afectar la salud de los animales. Vamos a pasar un poco a las enfermedades clostridiales, que le decía, el que mencionaba que estas enfermedades clostridiales o los clostridium en sí son enfermedades que en la actualidad están causando gravísimos problemas en diferentes especies de animales, pero voy a atreverme justamente a inclinar un poco al ganado caprino y ovino, en donde los clostridium pues, son un grupo de bacterias
algunas de las cuales habitantes normales en el aparato digestivo, como es el caso de la enterotoxemia, etcétera, de la enfermedad enterotoxémica y otras enfermedades, pero que en determinadas circunstancias se hacen patógenas. ¿Pero por qué se hacen patógenas estas bacterias patógenas saprófitas que se encuentran en el tracto gastrointestinal de los animales? Justamente se debe por factores muchas veces estresales o cuando hay estrés, mal manejo y muchas veces alimentos que no son alimentos idóneos, inocuos que los animales o el agua, etcétera. Y muchas veces tenemos que nosotros también, ahí está la mano o la responsabilidad, en este caso del que está manejando los galpones o del capricultor, y debemos nosotros siempre realizar, en este caso, entrenamiento al personal para de esa manera ellos vayan conociendo el porqué y el por qué se dan las cosas en una granja, ¿no? Ellos tienen que saber. Y para eso, sin embargo, hay que hacer grados de entrenamiento, mandar a charlas, seminarios, o uno, caso contrario, darle una hora semanal de lo que está pasando. Y yo creo que ahí es también un punto importantísimo para prevenir enfermedades de todo tipo. Pero en este caso, las clostridiales son oportunistas. Entonces, en esas condiciones pues, de patogenicidad producen toxina estos clostridium en forma exagerada que pasan luego al torrente sanguíneo y provocan la muerte del animal si es que no hacemos tratamiento al momento preciso, digamos, de presentar sintomatología. Algunas de estas enfermedades se presentan solas, aunque con mayor frecuencia aparecen dos o más de ellas, porque hay otras bacterias que son oportunistas que se presentan al mismo tiempo, ¿no? Como baja el sistema inmunológico, justamente hay bacterias que en ese momento ingresan pues, o ganan terreno para poder causar también otras enfermedades, como en este caso pues, la enterotoxemia tipo D en los caprinos, ¿no? Y por qué no decirlo en los bovinos. La enterotoxemia pues, es una enfermedad toxinfecciosa o son entonces infecciones de origen entérico. Justamente cuando hablamos de entérico, estamos hablando del tracto gastrointestinal, que afecta fundamentalmente a los pequeños rumiantes, en este caso caprinos ovinos, debido a la acción de la toxina elaborada por el agente causal o el agente etiológico, que es el Clostridium perfringens. Tengan presente justamente el Clostridium perfringens produce esta enfermedad de enterotoxemia tipo D, y justamente ahí vemos nosotros un clostridium, digamos, causante de esta enfermedad, y esta enfermedad da lugar a altas tasas de mortalidad en estos animales, ¿no? Tanto en caprinos como ovinos de diferentes edades, ¿no? Por lo tanto, hay intensa congestión, como una sintomatología, signo, digamos, de la enfermedad, hay intensa congestión y edema pulmonar. Justamente si hay un edema pulmonar, justamente no va, lo primero que nosotros podemos pensar es justamente que va a haber dificultad o va a haber líneas respiratorias y por lo tanto, digamos, va a haber serios problemas que va a afectar justamente a estos órganos, digamos, que van, si no son, digamos, tratados a tiempo, pueden causar la muerte. Esta enfermedad es también denominada coloquialmente como vasquilla o enfermedad del riñón pulposo, ¿no? Como vimos acá, un riñón pulposo, justamente hay degeneración y autólisis renal. Por lo tanto, digamos, decir que hay una hematización justamente de este órgano que podrían causar gravísimos problemas, tanto en corderos, en ovejas, cabras, becerros, rara vez vacunos adultos, siempre se dan más en animales de menor edad y por lo tanto, sin embargo, este, se prolifera por un alto consumo de alimentos, muchas veces cuando son alimentos, digamos, en mal estado y que reduce los movimientos del tracto intestinal, crece y produce toxina, y esta depresión pues va al sistema nervioso central y más que todo, digamos, pues causar la muerte. Sin embargo, pues hay algunas imágenes de diapositivas que ustedes pueden analizarlas, bueno, que tienen información muchísima que puede ampliar más los conocimientos. Esta bacteria o clostridium habita normalmente en el tracto intestinal, en las cabras, ovejas y otros mamíferos, normalmente sin causar problemas. Sin embargo, hay ciertas condiciones que provocan un aumento exagerado del número de bacterias, estos clostridium, haciendo posible que se pueda producir suficientemente cantidades letales de toxinas y como resultado, pues, esas toxinas van a causar la muerte del animal. La enterotoxemia tipo D
se asocia usualmente con la alimentación alta en concentrado o con un cambio brusco de la dieta. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar cambios bruscos de alimentación, tenemos que hacerlo de una manera gradual para no causar ese desajuste o de alimentación fisiológica que podrían acelerar, digamos, a presentarse enfermedades, ¿no? Más que todo de este tipo o de otros tipos que podrían causar, digamos, gravísimos problemas. Entonces, estos cambios bruscos de dieta, cuando se realiza, debe ser de una manera pues, gradual, etcétera, con conocimiento de causa. Los animales afectados es generalmente mal recompensado, pueden tratarse con antitoxinas, oralmente o por inyección con la administración de antibióticos, tal como la penicilina, pero muchas veces, digamos, dependiendo del grado de toxicidad, en este caso de la enfermedad. Actualmente hay una vacuna que es un poco barata, es bastante efectiva para controlar la enfermedad, pero depende de la cepa de cada país, la cual se inyecta subcutáneamente y como los corderos pueden enfermarse desde los muy jóvenes es recomendable o es una de las recomendaciones que es preferible mejor vacunar a la madre 30 días antes del parto, ¿no? Cuando nosotros realizamos esa vacunación un mes antes de la aparición, nosotros vamos a lograr que cuando el animal nazca, pues vamos a dar inmunoglobulina a través del calostro. Entonces, de esta manera, los corderos o los caprinos obtendrán una inmunidad temporal del calostro de la madre. Los animales deberán recibir la primera vacuna una vez que ya se van desarrollando a las 4 semanas de edad, seguida de una segunda vacuna a las 6 semanas. Entonces ya son vacunas de refuerzo, ¿no? O sea, por lo tanto, sin embargo, se realizan las vacunaciones subcutáneas y por lo tanto, sin embargo, nosotros podemos prevenir la muerte de estos animales. Voy a pasar, sin embargo, a otra enfermedad clostridial, que es el carbunco sintomático, y este carbunco sintomático también es otra enfermedad que está dentro de este grupo y es una enfermedad infecciosa de evolución aguda y mortal. Es propia de los rumiantes y de carácter muy contagiosa, y también conocida como pierna negra o gangrena enfisematosa. El agente responsable es el Clostridium chauvei, ¿no? El Clostridium chauvei o chauvoi, también muchos lo conocen. Bueno, de acuerdo, digamos, a ciertas escrituras, hay unos que ponen chauvoi, ¿no? Bueno, pero lo mismo, ¿no? Produce inflamaciones musculares, efisematosa, es un microorganismo propio de los terneros, perdón, de los terrenos donde hay inundaciones, donde hay mucha humedad o hay zonas anegadizas, ¿no? Es ahí donde mayor propaga el microorganismo, son sensibles tanto caprinos, ovinos, bovinos, de todas las edades, ¿no? La enfermedad adquiere una evolución aguda y generalmente también puede ser una enfermedad mortal. Pero si nosotros estamos a tiempo haciendo los tratamientos respectivos, nosotros podemos salvar la vida de sus animales. Por lo tanto, sin embargo, este Clostridium, digamos, por su alta patogenicidad, podemos nosotros también tomarla muy en cuenta para prevenirla. Se caracteriza por presentar inicialmente, hay una hipertermia o una fiebre, así como la rigidez de movimientos y cojera, hay una claudicación, posteriormente se observan inflamaciones dolorosas, el hacer la palpación es crepitante, en diversas masas musculares como en la pelvis, el muslo, que es más frecuente sobre todo, ¿no? Al cabo de unas horas estas zonas se enfrían y pierden sensibilidad, la piel aparece astergaminada y seca y al tiempo se instaura una hipotermia que procede a la muerte del animal, ¿no? Eso ya sucede, por decir, si es que por eso es que es importante, digamos, cuando vemos un animal con esta sintomatología, tenemos que separarlo y hacer el tratamiento inmediatamente. El curso de evolución no va más allá de los 2 días, ¿no? Por eso que hay que andar muchas veces rápido con estas enfermedades, ¿no?
que causan altas tasas de mortalidad. El músculo afectado adquiere un tono rojo oscuro, negro, de aspecto esponjoso y seco, que además crepita, zona crepitante, al corte pues se ve, digamos, la zona sematosa, el olor al momento de hacer una incisión, va a haber un olor de ácido butírico, que esto recuerda como una mantequilla cuando está dañada o rancia, y la putrefacción es rapidísima. Es decir, digamos que ya el tejido pues, está necrosado y está en estado de descomposición y por lo tanto hay que tomar la asepsia respectiva para evitar, digamos, la proliferación de enfermedades. Vemos esta zona justamente del tejido, justamente negruzco, crepitante, maloliente, etc. La enfermedad se presenta por contaminación de heridas en los animales, como las heridas obstétricas, cuando se hace mala desinfección y corte umbilicales, que nosotros tenemos al nacimiento, es una de las primeras, ustedes muy bien lo conocen, digamos, esta parte de la desinfección del cordón umbilical, las castraciones también puede ser otra puerta de entrada, y el esquileo, la esquila en los ovinos, que también tenemos que tener mucha precaución cuando se maneja la esquiladora, digamos, o otras herramientas que utilizan para realizar la esquila. La esquila, digamos que hay que tener, yo diría, personas expertas en este campo. Pues si vamos a realizar lesiones de la piel, vamos a tener esas puertas de entrada, puede ser que pueden, digamos, ingresar este agente bacteriano, este clostridio. El carbunco o el carbón sintomático generalmente comprende compromete a esas masas, masas musculares, justamente hay mayor masas musculares que le hemos mencionado, donde origen a un cuadro de gangrena o justamente pues es la necrosis y da un aspecto, como vimos, negro oscuro, negruzco, sanguinolento y aparecen por cavidades generadas por la producción de ese gas, que es un gas justamente que tiene un ácido butírico por parte de las bacterias. La enfermedad del carbunco sintomático se puede presentar en la mayoría de las regiones del país y tal vez con más frecuencia en zonas cálidas. Por lo tanto, pues, la importancia de la vacunación es para prevenir la aparición de enfermedades. Justamente los biológicos, la vacuna, pues, se utilizan, pues, están diseñadas para proteger al animal de esta enfermedad. Por lo tanto, sin embargo, la aparición de estos microorganismos tiene a coincidir con la transición del verano al invierno, cuando hay estos cambios de estacionales, tenemos que nosotros revacunar y por lo tanto, sin embargo, tenemos que llevar nuestro calendario de vacunación y una vez desarrollada, pues los síntomas clínicos es poco, digamos, muy poco lo que se puede hacer, digamos, para poder, digamos, nosotros salvar al animal, y es una enfermedad con altas tasas de mortalidad que hemos mencionado. Bueno, mucho que mencionar, pero vamos a hacerlo para el edema maligno. El edema maligno, sin embargo, es una enfermedad también infecciosa, cuya evolución suele ser aguda y mortal también, no contagiosa, que afecta principalmente a los rumiantes, ¿no? Tanto mayores ni menores rumiantes, que produce una inflamación edematosa, o se llama edema maligno, de los tejidos subcutáneos. Esta enfermedad o edema maligno es también conocida como gangrena gaseosa y flemón séptico. La evolución suele ser aguda y mortal. ¿Cuál es el agente causal? Es el Clostridium séptico, ¿no? Clostridium séptico, otra enfermedad clostridiásica o clostridial. Aunque en la mayoría de las ocasiones existen infecciones mixtas, como con el Clostridium novi, con otros clostridios. Como ya decía, hay muchas veces otras bacterias oportunistas. El punto de infección primaria en los animales se produce con inflamación edematosa, caliente y dolorosa. Cuando usted hace una palpación, va a encontrar que hay una temperatura focal, digamos, en esta zona, muy crepitante, ¿no? El músculo afectado presenta un color rojo oscuro y negruzco. La aparición de estas manifestaciones coincide con la presentación de un síntoma febril, ¿no? Tomamos la temperatura y toxémico, justamente porque va a liberar toxinas, ¿no? Vemos ahí, sin embargo, el tejido como está necrosado. La muerte se produce en 24 a 48 horas, la piel se recubre
que recubre la lesión, puede aparecer gangrenosa existiendo por un edema subcutáneo. Ahí tenemos los síntomas, pues anorexia, intoxicación justamente por la toxina, fiebre elevada, formación de edema, que es blando y el músculo pues se vuelve pardo, oscuro, negruzco, laceraciones vulvares durante la presencia de la enfermedad. Tratamiento, pues la inmunización del rebaño es lo más recomendable. Con bacterinas, pues también que ya están en el mercado. Y estas vacunas, pues, pueden ser o monomol o polivalente, ¿no? Por lo tanto, sin embargo, tenemos que realizar esa vacunación y revacunación. Y en el caso de presentar esa enfermedad, pues, utilizar dosis de el antibiótico como la penicilina o antibiótico amplio espectro. Bueno, en cuanto a la hepatitis necrosante, voy a hacer un poco rápido para ver algunas enfermedades, digamos, esta enfermedad también es una enfermedad también toxémica, sobreaguda causada por Clostridium novi de tipo B. Entonces ahí vemos, sin embargo, si hablamos nosotros de una hepatitis, justamente ya sabemos que directamente, por conocimiento, que es el hígado que se va a afectar, este Clostridium, digamos, afecta principalmente a los animales rumiantes, tanto bovinos, caprinos, ovinos y ocasionalmente al cerdo. La muerte ocurre de 4 a 6 horas en casos sobreagudos, ¿no? En caso de terneros, pues. En la necropsia, o cuando abrimos el cadáver, muestran una rápida putrefacción, exudados hemorrágicos o hemorrágicos de del tejido subcutáneo y cavidades, así como necrosis hepática, ¿no? Siendo frecuente encontrar en el hígado la presencia muchas veces de parásitos. Por lo tanto, sin embargo, vemos ahí lesiones. La microbiología, pues es una bacteria al momento de teñirse, pues son gran positivos, digamos, ¿no? Y muchos de ellos son esporulados. Como ahí, bueno, clínicamente el proceso se caracteriza por un síndrome toxémico que consta de abatimiento, son sintomatología, hay apatía, hay dificultad respiratoria, signos de tipo nervioso, ¿no? Los animales, digamos, están como perritos sentados, no hay tambaleos, no se pueden levantar, etc. Por lo tanto, sin embargo, la localización pues, se da en el suelo, agua, alimentos contaminados, síntoma orina roja también, un síntoma muy clásico, de roja oscuro y la necrosis hepática. Ya habíamos mencionado la necropsia, digamos, también vale repetirlo, ya lo vemos nosotros, sin embargo, pues, el tinte violáceo de la piel en áreas depiladas, ¿no? El intestino delgado se observó que está congestionado, a veces hemorrágico, con estudios patológicos. El tratamiento, bueno, hay muchos tratamientos, digamos, pero son enfermedades que son tratamientos muy difíciles de muchas veces, de poderlo, digamos, controlar este tipo de enfermedades, pero con el uso de antibióticos podemos ayudar a los animales de alguna u otra manera. Y, como le decía, apartando a los animales y dándole la atención debida. Tétano en los caprinos ovinos es otra enfermedad también clostridial, que es una enfermedad vulnero-infecciosa de origen telúrico, carácter esporádico y evolución aguda y mortal, causada por el Clostridium tetani. Justamente sabemos que tiene la forma de palillo de tambor. Es una enfermedad que afecta mayor frecuencia también a los equinos. Los equinos son los que sufren más tétanos y en menor medida en estos animales herbívoros, pero no están de por medio de conocerla. La bacteria penetra a través de heridas profundas que se contamina con las heces o tierras contaminadas. Hay contracturas musculares tónicas, parece que en la cabeza, cuello, rigidez cervical. Hay una risa tónica, hay parálisis de la articulación temporomandibular, y por lo tanto, sin embargo, pues estas esporas, pues digamos, podrían muchas veces pues, causar daños cuando no se hacen higiene, podrían, digamos, afectar, digamos, o causar, digamos, afectar, ¿no? Bueno, sabemos que a las esporas del tétano, digamos, se prolifera, digamos, pero esta enfermedad produce espasmos o contracturas, se provocan hasta los estímulos más ligeros, incluyendo ruido, movimientos y roce, digamos, al momento de observar esta sintomatología.
bueno, digamos, los animales como están rígidos, digamos, como un caballito de palo, dice esta contractura que tienen también a nivel de la musculatura intercostal y abdominal, dificultan la respiración y por lo tanto pues, dificulta la digestión y la admisión de orinar y bueno, y esto pues causa la muerte por fallo cardiorrespiratorio, tanto en caprino y en ovino. Existe la vacuna antitetánica, bueno, estas indicaciones. Luego pasamos al carbunco bacteridiano, que también es una enfermedad, digamos, producida ya en este caso por bacilo. Aquí una enfermedad, digamos, antraguacera pústula, o también se la conoce como rayo, es un carbunco bacteriano, es un proceso infeccioso extremadamente contagioso producido como decía, por el bacilo anthracis, que afecta, digamos, principalmente al herbívoro y al hombre. Esto es una enfermedad zoonósica, por lo tanto, sin embargo, tenemos que nosotros tener muy en cuenta, digamos, esta enfermedad. Voy a pasar en 9 tiempo, voy a dar alguna información y cuando sea hasta la toxoplasma, esta enfermedad toxoplasmosis, también otra enfermedad que ustedes ya la han consultado, no quisiera repetir en esta parte, pero